Departamento de Física Matemáticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Trabaja con materiales y su plática es la siguiente: estados base de aleaciones binarias con una componente magnética, un desarrollo binomial. Doctor Rodríguez Alba, el micrófono es suyo. Gracias, gracias. Buenos días. Quisiera, antes de empezar la plática, agradecer la invitación al comité organizador de este quinto coloquio de ciencia y tecnología. También a Jaime Gustavo, que fue quien primero me extendió la invitación. Bueno, la plática que les voy a dar es respecto a un trabajo que he estado haciendo desde hace algunos años. Este trabajo viene de unos 4 o 5 años para acá. Nunca había dado estos resultados ni en plática ni nada, así que discúlpenme si por ahí les atiborro de información. Sí es mucha la información que traigo, pero la mayoría o gran parte respecto a las estructuras que se forman con el cúmulo, el modelo empleado para estudiar aleaciones. Bueno, empezamos. La plática la vamos a dividir en 3 partes básicamente. La primera de ellas es en estados ordenados en una red cristalina. Vamos a hablar a estudiar a través de un cúmulo de 4 puntos estructuras para una red cristalina FCC. La red FCC pues es una cúbica donde los puntos en los vértices se les puede asociar átomos y en las caras. Entonces consta en total de 6 y 8, 14 puntos. También una red cristalina BCC, esta es una cúbica pero con un punto en el centro del cubo. Bueno, espero que sí, poder ver este caso de aplicaciones de cómo encontrar estructuras nanocluses binarios de 13 átomos, que es una geometría de 13 átomos. Tanto estoy hablando de la geometría icosaedral y cubo octaedral. El segundo punto a tratar sería el comportamiento binomial de la energía. Y un tercer punto sería ya llegar a los estados base, que es la finalidad de esta presentación. Bueno, yo les pediría, si tienen alguna duda, me podrían interrumpir para explicar más sobre el punto. Bueno, uno de los problemas que se tiene al estudiar aleaciones es el total de estructuras diferentes que se dan en una red cristalina. En este caso nosotros vamos a hablar de la red FCC y BCC. Es determinar el número de estructuras diferentes. Lo que hacía uno, en mi caso, la experiencia, pues me la aventaba a pie, ¿no? Prácticamente sin saber ni cuántas en total iba a tener, ni cuántas diferentes iba a encontrar. Y sí se llevaba bastante tiempo hacer esto. Lo que encontré fue una manera sistemática de encontrar esas estructuras, aunque pues la sigo haciendo también a pie, por decirlo, pero ya de una manera sistemática, sin pues en realidad tener ya el número total de estructuras a la cual puede llegar y el número diferente de estructuras que se dan también. Esto lo hice a través del desarrollo binomial. Lo que tengo aquí, pues todo el mundo conoce, pues el desarrollo binomial que nos enseñan desde la secundaria, ¿no? El llamado binomio de Newton. Lo que yo hice fue, en este caso, tengo 3 átomos que puedo poner en un punto. Yo estoy hablando de una aleación binaria.
dos tipos de átomos A y B, pero uno de ellos magnéticos. Entonces, como si tuviera tres, porque el magnético le vamos a añadir que sea un átomo con espina hacia arriba o un átomo con espina hacia abajo. Entonces, tengo tres opciones para cada punto de la red. Bueno, aquí más que estudiar toda la red, lo que se acostumbra es tomar un cúmulo con los puntos suficientes que me remeden las características o propiedades de la red cristalina a tratar. En este caso, lo que vamos a elegir es un cúmulo de 4 puntos, aquí señalado por el exponente, aquí está, señala el número de puntos del cúmulo a estudiar y los 3 maneras de que cada sitio esté ocupado. Entonces, la primera parte, entre paréntesis, son los espines de hacia arriba o hacia abajo del átomo magnético y este punto pues, representa el átomo no magnético. Y este sería el desarrollo. Este desarrollo que todos conocen, yo lo asocié con el número de estructuras en cada composición que tiene el cúmulo. Por ejemplo, aquí estoy hablando solamente de la estructura magnética del cúmulo formados por puros átomos magnéticos, ocupados por puros átomos magnéticos. El siguiente, pues tenemos 3 átomos magnéticos y un no magnético. Y así sucesivamente, aquí tendríamos 2 magnéticos y 2 no magnéticos hasta llegar a la última estructura formada solamente por átomos no magnéticos. Bueno, el primer desarrollo al cual me voy a evocar, a señalar, pues es el de solamente con átomos magnéticos, los 4 puntos del cúmulo. El desarrollo pues sería donde podemos observar que el primer término me habla de una estructura ocupando 4 átomos magnéticos, todos los puntos del cúmulo. El siguiente pues, me habla del átomo magnético con espina hacia arriba, ocupa 3 puntos y solamente un punto es ocupado por el átomo magnético con espina hacia abajo. El coeficiente que aparece aquí es la multiplicidad. Esto es la degeneración que existe de la estructura. La voy a encontrar 4 veces acomodando, ya sea un subcúmulo de triangular con espinas hacia arriba o verla como la ocupación de la espina hacia abajo en 4 puntos, que son los 4 puntos del cúmulo de 4. Este 6 pues me establece a mí en esta estructura con 2 espinas hacia arriba, 2 espinas hacia abajo, que hay 6 estructuras repetidas, o el total de estructuras en este caso. Podemos decir que son 6 pares con espina hacia arriba o 6 pares con espina hacia abajo. En el tercer caso, me habla de 4 estructuras con una espina hacia arriba y 3 hacia abajo. Más adelante voy a señalar cómo están degeneradas estas estructuras. Nada más lo que les quería señalar con esto es el desarrollo y lo que representaría cada término. Aquí ya tengo algo más, el tercer caso, ya el 4 multiplica, haciendo este desarrollo, pues aparecen ahora estas estructuras con otros números. Bueno, los números siguen siendo exactamente el total de estructuras que se dan para esta concentración. El total de estructuras, podemos observar, fíjense aquí, por ejemplo, serían 2 maneras de ocupar un sitio por el átomo magnético. 2 a la 3 me da un 8, que sería el total de estructuras formadas nada más, o subestructuras formadas nada más por los átomos magnéticos. El 4 me da la multiplicidad del átomo, del átomo en este caso no magnético. En total van a ser 32 estructuras para esta concentración de 3 átomos magnéticos y 1 no magnético. Bueno, y así se hace para todos los demás desarrollos, los términos del desarrollo. Esto, bueno,
como les decía, esto uno lo puede encontrar desde la secundaria, lo ha visto, y pues no es más que los coeficientes encontrados de esta manera, ¿no? En este caso se tiene nada más para una estructura con átomos magnéticos. Si queremos agregar átomos no magnéticos, pues este sería el desarrollo. Aquí está el desarrollo para la estructura magnética, y en total me daría los coeficientes, o los términos más bien, del desarrollo binomial con átomos magnéticos y no magnéticos. Entonces la idea es encontrar ya el total de estructuras, pues viene representado con el desarrollo. Aquí, por ejemplo, estoy hablando de 3 maneras de ocupar un sitio, entonces 3 a la n me daría el número de estructuras total a toda concentración. Ese sería un problema a resolver, cuántas estructuras diferentes se dan. O sea, el total ya lo conozco, pero ¿cuántas van a ser diferentes? Por simetría, pues claro que van a resultar un número mucho menor. Bueno, la manera en que se acomodan y que se dan estas estructuras diferentes, yo encontré 3 maneras. Una, cuando se tienen cúmulos con puntos equivalentes, le llamé perfectos. Esto se refiere, bueno, después me dijeron que era un tetraedro regular en una FCC. Esto es un tetraedro como el que tenemos aquí, y todos son primeros vecinos. Quiere decir que cada punto tiene el mismo entorno. Por eso yo le llamé, no había manera de cómo llamarle, y le puse puntos equivalentes perfectos. Entonces estamos hablando de un tetraedro regular, y lo podemos asociar a una red FCC. La manera de acomodar estos, el desarrollo, tanto magnético, con átomos magnéticos y con átomos no magnéticos. Por ejemplo, aquí presento yo una estructura, el desarrollo que tengo, el último desarrollo que hice, es con un átomo no magnético y 3 magnéticos. Entonces tengo una estructura que podemos ver que este átomo puede ubicarse en los 4 puntos, y como el spin del átomo magnético es en el mismo sentido, pues está 4 veces degenerada. En este caso, donde uno de los spins ya se voltea, entonces estamos hablando, está 1, 2, 3 para cada punto del átomo no magnético. Entonces, como son 4, pues deben hacer la multiplicidad en total, son 12. Pero aquí hay que tomar en cuenta que cuando las estructuras, en este caso, por ejemplo, representan los 3 espines hacia arriba, sería equivalente cuando representa las 3 espines hacia abajo. Entonces me daría el doble de lo que obtuve. Si estamos hablando, si fueron 4 hacia arriba, 4 hacia abajo me daría 8. Y acá, si son 12, pues más 12, cambiando el sentido de los espines, pues me daría una estructura con una multiplicidad de 24. En total aquí tenemos 32 estructuras. ¿Se acuerdan que eran 8 por 4, creo? 32, de las cuales 2 son diferentes nada más. Entonces, en todas las estructuras, que serían 81 estructuras posibles, para el cúmulo asociado a una FCC, donde todos los puntos tienen el mismo entorno, serían 9 diferentes. Este es para una FCC. Aquí tengo más para este caso. Ahora el cúmulo con puntos equivalentes no perfectos. En este caso siguen siendo un cúmulo de 4 puntos, pero ya el entorno ya no es el mismo en cuanto a que ya no son los mismos vecinos. En el anterior tenía 4 primeros vecinos, y ahora lo que tengo son 4 primeros vecinos. No, en el anterior eran 6 primeros vecinos, y ahorita lo puedo asociar con 4 primeros vecinos, que son los lados del cuadrado,
y las diagonales aparecen segundos vecinos. Esto trae como consecuencia un desdoblamiento de las estructuras que no estaban que estaban degeneradas en el caso anterior, cuando teníamos un cúmulo con puntos perfectos de lo que yo llamé. Ahora, al aparecer segundos vecinos, se desdoblan las estructuras. Y claro, aparecerán, el mismo número total es el mismo, porque son 4 puntos del cúmulo y son 3 la manera de ocupación. Pero lo que resulta diferente ahora es el número de estructuras diferente. Entonces, aquí tenemos el caso para la red cuadrada, solamente con átomos magnéticos. Estas serían las 4 estructuras. En el caso anterior nada más eran 2, estas 2, todos hacia arriba y cambiamos 1. Y ahora aparecen 4, sobre todo cuando aparecen 2 y 2, estamos hablando cuando sean primeros vecinos o cuando son segundos vecinos, cuando los invertidos. Y la suma de multiplicidades pues sigue siendo lo mismo. Entonces, el número total de arreglos diferentes que se favorecen para todos los átomos magnéticos en esta red, pues son 16 estructuras posibles, y de las cuales 4 son diferentes. Solamente para esta concentración en que todos los átomos son magnéticos. Hablar de esta red cuadrada es indistinto si está en 2 o en 3 dimensiones. El número total es exactamente el mismo. Esto también lo podemos asociar para una BCC. Una red BCC, pues les decía que son un cubo y con un punto en el centro del cubo. Entonces es como si tuviera yo aquí estos lados, los opuestos en la diagonal serían los centros de cada cubo, y estos serían 2 vértices del cubo. Entonces la estamos viendo desde arriba como si estuviera en un plano, pero en realidad se le puede asociar este cuadrado a un tetraedro no regular. Bueno, este es en el caso de que tengamos un átomo no magnético. Se dan 3 estructuras de un total de 32. Aquí estamos con 2 átomos magnéticos y 2 no magnéticos. En total van a ser 4 estructuras de un total de 24. Aquí tenemos de las otras 2 estructuras. Me faltó, creo que el de cuando tengamos puntos que no sean equivalentes. Los puntos no equivalentes aparecen ahí, puntos como en un tetraedro formado por una cúbica simple, que son los vértices, 4 vértices de este cubo, y 3 de ellos, por ejemplo, los que forman un triángulo, son equivalentes, y en el punto opuesto a ese triángulo es el punto no equivalente. Entonces se vuelven otra vez a aparecer más estructuras y se desdoblan estructuras que estaban degeneradas cuando aparecían segundos. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener otra vez primeros vecinos y segundos vecinos, pero además un punto no equivalente, que eso trae un desdoblamiento más de estructuras. Bien, aquí la conclusión es en esta primera parte para saber cómo elegir estructuras diferentes. Bueno, lo que tenemos en los 3 casos, aquí está cúmulos con puntos equivalentes, hay 9 estados que son diferentes. Ya sabemos que en los 3 casos el total de estructuras es el mismo, ¿verdad? Y nada más que dependiendo de que si tenga puntos equivalentes perfectos, tenemos 9 estados, 3 estados cuando tenemos puntos equivalentes no perfectos, y 16 estados para cuando tenemos un punto no equivalente. Entonces, esta es la manera en que se hace para determinar las estructuras distintas del total de 81, porque 4 es el cúmulo, el número de puntos del cúmulo, y 3 las maneras de acomodar en cada sitio de este cúmulo átomos. Entonces, esta es la manera de hacerlo.
Estas son ya de las estructuras formando, por ejemplo, la BCC, en el primer caso de puntos equivalentes. Esta es pura magnética, es un estado magnético, y aparecen después estructuras antiferro, como son estos dos casos. Aquí ya tenemos un sitio, un punto del cúmulo con un átomo no magnético, y como pueden ver aparecen dos estructuras, y primero formando una estructura química determinada y además una fase magnética, en este caso ferromagnético y acá antiferromagnético. Aquí tenemos las otras estructuras, del total creo que eran 9. Aquí tengo en el caso en 2 dimensiones del mosaico rectangular, para el caso ferromagnético y antiferromagnético. Este caso, en las figuras de abajo, es cuando ya tenemos átomos no magnéticos. Se pueden ver cómo se acomodan aquí toda la estructura en diagonales de los átomos magnéticos, formando estructuras ferro, y aquí antiferro, igual en este caso. Aquí tenemos las otras. Este sería para una red cristalina BCC, que es el mismo caso del cuadrado, nada más que en 3 dimensiones. Aquí tenemos también formando, miren, las estructuras, la B32, la B2, la DO3, para distintas concentraciones, y ricas en fases magnéticas, ¿no? Aquí tenemos la de puntos no equivalentes. Esta, les decía, es cuando tenemos en una cúbica simple el tetraedro formado por puntos no equivalentes, y aquí están todas las estructuras. Bien, les decía, ya determinamos vimos la manera de cómo encontrar las estructuras diferentes. A mí, cuando hice esto, pues sí, tenía la certeza que las cosas andaban bien. El método me da una manera sistemática de encontrar todas las estructuras, pero me quedaba la espinita con respecto a que no tenía nada para decir, tiene que cumplir esto para entender que eran las estructuras correctas. Voy a pasar todo esto que se corresponde a nanoclúster binarios. Es una aplicación de este desarrollo binomial para estructuras de 13 átomos. Pues sí está un poco más largo, y encontrar todas las estructuras. Le voy a pasar, porque si no nos vamos a llevar bastante tiempo. Ahí están todas las estructuras de la geometría icosedral, y si no, se me hace que no llego al final. Bueno, aquí era lo que les decía. Entonces me quedaba a mí la espinita de cómo podemos encontrar una condición para que me dijera a mí que las estructuras que yo encontré eran las correctas. Y esta lo hice a través de la energía, haciendo la energía de interacción entre átomos magnéticos y no magnéticos. Lo que se hace es encontrar la energía interna. Aquí tenemos la suma de 2 términos, el término magnético de interacciones magnéticas y el término de interacciones químicas. En el término de interacciones magnéticas lo hice a primeros y segundos vecinos, y el de químicas solamente a primeros vecinos. La N corresponde, bueno, la N chica al número de vecinos, en este caso serían 2, y J es la orientación de los espines en cada sitio. Y acá esta N, que es nada más a primeros vecinos, pues es el número de pares formados por átomos A y B. Otra vez aquí está el tetraedro regular. La energía acá desarrollada pues está un poco más
que en el caso anterior, puesto que la sumatoria, ya con los espines orientados en la misma dirección y en dirección contraria, esa n que tenía anteriormente no es más que la diferencia de número de pares con spin en un sentido y en sentido contrario, tanto a primeros como segundos vecinos. La Zn es el número de vecinos, primeros y segundos, de la red. Me voy a la red cristalina y cuento cuántos primeros y segundos vecinos. Esta sería la Z. Y Bn es el número de vecinos, primeros y segundos, según sea el caso, para el cúmulo solamente. Entonces ya aquí tengo la expresión de la energía interna para el cúmulo que vaya a considerar. Bueno, otra vez vuelve a ser el tetraedro regular, ya le llamé aquí tetraedro regular. Esta es la expresión del primer desarrollo solamente con átomos magnéticos, y estos son los valores que hay que considerar. Z1 son 12 primeros vecinos en el cristal, y B1 son 6 primeros vecinos en el cúmulo de 4 puntos. Aquí el número de vecinos de espines hacia arriba serían 6, y de espines encontrados no hay, puesto que el caso nada más es ferromagnético, todos hacia arriba, y la energía que encuentro es 12J1. O sea, en este caso, pues es nada más el tetraedro regular donde hay primeros vecinos. Para el segundo, los otros desarrollos, el segundo y el cuarto, que son exactamente los mismos estados, que tienen una multiplicidad de 8, aquí están 4 y 4, y la energía da 0. Da 0 porque aquí encontramos el mismo número de pares de espines en un sentido y en sentido contrario. Entonces la energía, no hay contribución de la energía de esta estructura. Y la última, que está 6 veces, tiene multiplicidad de 6, pues tiene una energía de 4J1, con estos valores para el número de espines, de pares de espines hacia arriba y encontrados. Estas serían las estructuras. La primera, todo es ferromagnética, y aparecen estructura antiferromagnética cuando uno de los átomos de los espines está en sentido contrario, y aquí cuando se tienen 2. En el caso del segundo término, con 3 átomos magnéticos y un no magnético, bueno, aquí ya como pueden ver le puse A y B, para no estar con las flechitas nada más. Estas serían las 2 estructuras, las energías de las 2 estructuras, y el total de ellas, pues hay que multiplicarla con la multiplicidad, y esta sería la energía para esa concentración con estas estructuras. Estas serían las 2 estructuras que acabo de mencionar con su energía. En el tercer estructura diferente, la que tiene multiplicidad de 6, estas serían sus 2 energías para las 2 estructuras que se favorecen, y esta sería la energía. ¿Por qué he elegido la energía de esta manera? Bueno, se me acomoda de tal manera que cuando yo haga la energía total, lo que voy a obtener es precisamente esta energía. O sea, aquí está la energía, la suma de todas las estructuras para esta concentración, puros átomos magnéticos. Aquí está la energía total, miren, aquí está, y me da esta sería cada término. En el caso, se me olvidaba, perdón, en el caso anterior, la energía magnética no contribuye a la energía interna, esto considerando todas las estructuras, da 0. Esto fue una de las cosas que encontré, que la energía magnética cuando se suman de todas las estructuras no contribuye, y nada más contribuye la energía de átomos no magnéticos, como sería en este caso. Aquí la tengo, nada más para 2/4, y hago toda la suma, y como pueden ver, no aparece la energía magnética, aparecen solamente interacciones químicas. Y lo acomodé de esta manera, les decía,
para factorizar este término. Este término lo factorizo de esta manera porque tengo la interacción química primeros vecinos y el 12 es el número de vecinos a primeros vecinos. Me da entre paréntesis, que no es más que este desarrollo de 3 al cuadrado. ¿Qué es el 3? El 3 pues es el número de ocupación en cada punto del cúmulo, y el 2 pues yo lo asocio con el número de puntos del cúmulo menos 2. Y la puedo escribir de esta manera que está aquí, en general. Para este cúmulo, de donde tengo puntos perfectos o un tetraedro regular, la energía de todas las estructuras que aparecen a todas las concentraciones está dada por esto. Y como les decía, la interacción a primeros vecinos, el número de primeros vecinos de la red, y el 3 el número de ocupación. Este 2 pues yo lo asocio con el número de puntos del cúmulo menos 2, en este caso es 4 menos 2. Yo lo hice para un cúmulo de 6 también, un octaedro, y en ese caso la diferencia pues vino a ser, en lugar de ser un 2 aquí, era un 4. En el tetraedro irregular se hace exactamente lo mismo. Aquí, como pueden ver, miren, aquí no contribuye a la energía del primer término del desarrollo de las energías químicas, magnéticas, perdón, no contribuye, da 0. Y haciendo el total, pues aquí tengo las estructuras, aquí tengo ya para este cúmulo, exactamente me queda igual. Pero ¿cuál es la diferencia del otro? El otro era aplicado a una FCC, esta es una aplicación a una BCC. La diferencia es Z1. Z1 es el número de vecinos. En una FCC se tienen, serían 4, 8, 12, y en una BCC serían 8. Entonces, esa es la diferencia. Aquí está para un caso general. Les digo que yo lo hice para un octaedro, un cúmulo de 6 puntos, y pues me da exactamente lo mismo. Ahora, ¿a qué me lleva todo esto? Bueno, yo encontré, a diferencia de que se puedan encontrar más cosas, lo que a mí me interesaba de esto era encontrar una condición para señalar que las estructuras que yo había elegido, como el total primero y luego las diferentes que se dan para una red cristalina usando un cúmulo determinado, eran las correctas. Bueno, lo que yo encuentro es que esta expresión solamente se da para las estructuras, primero, el total de estructuras, las diferentes, las multiplicidades y sobre todo la energía. Esto debe corresponder perfectamente a cada una de las estructuras. Si, es más, hablando de la energía, con un solo signo negativo o un factor que acompaña las interacciones magnéticas o químicas que no sea el correcto, no se da este comportamiento. Entonces, para mí esta es una prueba de que yo encontré todas las estructuras diferentes y su energía correspondiente y las multiplicidades de ellas. Entonces, ya con esto, pues ya puedo avanzar y pasar al siguiente caso, pues que viene a ser los estados base de una aleación binaria. ¿Qué es un estado base? Bueno, son las diferentes arreglos, configuraciones que los átomos deben de formar en la red y que minimizan la energía interna del sistema a temperatura 0. El primer esfuerzo de cálculo de estados base pues lo hizo Kanamori en 1966, y esto lo hizo para un modelo de Ising que no es más que puros átomos magnéticos. Después la aplicación Allen y Kahn en 1972 lo hicieron para redes FCC y BCC y usando el método de programación lineal. Bueno, pues debemos ser sinceros, yo empecé haciendo esto, era un desarrollo que tenía que hacer tremendos, identificar que los estados formaban un espacio, un hiperespacio
de una hiperfigura geométrica donde todos los estados o todas las caían ahí en ese espacio. El método de programación lineal pues era el que usaron y pues sí era algo batalloso. Yo quise encontrar una manera más fácil de hacer esto. Lo que encontré fue aplicándolo ya abandono el cúmulo de 4 puntos aplicados a FCC y BCC. Aquí estoy usando, lo hice para primeros 6 puntos, el octaedro que está aquí para una FCC, y después 8 puntos tomando dos esquinas del cubo, dos vértices. Tenía solamente para el caso magnético lo hice. Bueno, lo traigo, sí lo hice para todo, pero sería nada más para el caso magnético 2 maneras de acomodar. En un cúmulo de 6 puntos me da 64 estructuras, el total de ellas. Aquí están las estructuras que me dan. Como podemos ver, estas son las estructuras diferentes. En las celdas que yo tenía en la hoja anterior, aquí tengo una subred. Miren, para que vean la complejidad de esto, yo tenía que estudiar una superestructura que eran 4 FCC metidas unas sobre otras. Y una de esas FCC, pues es esta estructura FCC magnética. Y la puedo relacionar también con 4 cúbicas simples penetradas, una sobre otra. Entonces, este punto alfa es igual a este, beta igual a este, gamma y delta. Entonces, aquí están señaladas las 4 estructuras cúbicas simples y aquí está la manera en que se acomodan los espines en cada uno de esos puntos. Aquí está la multiplicidad de cada una de esas estructuras y los pares con espines hacia arriba, con espines hacia abajo. Recuerden que esto tiene que ir en la energía, la diferencia. Aquí están los segundos vecinos, estos eran los primeros vecinos, y esta es la energía de cada estructura. Ahora, ¿cuáles son? Estas son las diferentes, pero eso no quiere decir que el sistema los asuma. Solamente va a asumir aquellas que minimizan la energía del sistema. Entonces, las que se favorecen, pues es esta, que todos los espines hacia arriba, tiene una fase, es la ferromagnética, y tiene 3 superestructuras magnéticas, las cuales se conocen como antiferro 1. La antiferro 1 son, en la orientación 1-1-1, son planos acomodados de espines. Vamos a suponer en la base espina hacia arriba, el siguiente plano, que sería la mitad de la celda, espina hacia abajo, todo el plano, y en la que sigue espina hacia arriba, y así se van alternando. Esa es la estructura antiferro 1, esta que tengo acá. La antiferro 2, esta estructura es más compleja porque se da en la diagonal de la FCC. Entonces también ahí son planos ferro, antiferro, o sea, volteados, en dirección hacia arriba y dirección hacia abajo. Entonces, esta estructura es más compleja y es más rica. Como pueden ver, depende solamente de segundos vecinos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo el desarrollo de encontrar estados base a primeros vecinos, esta estructura no aparece, no se da. Y solamente aparece si considero segundos vecinos. Y una tercera estructura, la antiferro 3, que depende de primeros y segundos vecinos, también está en la dirección 1-1-1, pero aquí son alternados en el mismo plano. Ya no todos apuntan como el antiferro 1 en un solo sentido, sino son también intercambiables en el mismo plano. Esas 3 estructuras, aquí las tengo, como pueden ver. Aquí está el antiferro 1, son planos, el de abajo todos hacia arriba, el que sigue hacia abajo, el que sigue hacia arriba y así. El antiferro 2 son en esta diagonal, son planos
Como pueden ver, el del fondo con espina hacia abajo, el que sigue espina hacia arriba, espina hacia abajo y espina hacia arriba. Y el antiferro 3, que es una estructura más compleja, que también se da en planos en la dirección 1-1. Aquí pueden ver en este plano 2 hacia arriba, 2 hacia abajo. Aquí 1 hacia arriba y 4 hacia abajo. Y luego se vuelve a repetir el primero y así sucesivamente. Bien, ¿cómo se dan los estados base? Entonces, ¿cómo calcularlos? Lo que yo hice es las energías que yo tengo acá, como dependen linealmente de las interacciones, como pueden ver, y la energía, la energía se define como son energías de interacción, son negativas, aquí lo podemos ver en todos los casos, bueno, excepto en este, pero la definición es que son negativas. Y esto puede hacer llevarlas, todo lo que hacía Allen y Kahn de llevarlas a un hiperespacio, yo lo hice haciendo la gráfica, que al final este método pues es el método de desigualdad lineal, pero gráfico. Yo lo que hice, aquí pueden ver, aquí está la fase ferro, el antiferro 2, antiferro 1, el antiferro 3, antiferro 2, y creo que esta no se da, esta es la que no se da. Bueno, esto lo hice desarrollando este espacio de la energía entre la interacción a primeros vecinos magnéticos contra la relación de interacciones de segundos a primeros vecinos magnéticos. Lo hice dividiendo este espacio en 4 subespacios. Como la energía es una negativa, entonces para que sea positiva esta parte del diagrama, pues esta va a ser negativa. Entonces aquí definí que van interacciones negativas a primeros vecinos. Y para que este subespacio sea positivo, pues tiene que ser entonces, si J1 ya definida negativo, J2 también definida negativo. De este lado está J positivo, en la parte de abajo J1 es positiva, entonces de este lado tenemos J2 negativo para que sea negativo tanto en la cuestión de energía como de las interacciones, y acá tenemos la energía negativa y las interacciones positivas, solamente si J1 y J2 son positivos. Entonces, ¿cómo se da o cómo detecto o cómo determino que las energías son mínimas y que favorecen al sistema, lo estabilizan? Bueno, las energías más alejadas para cierto valor de las interacciones son las que están más alejadas, las de mínima precisamente. Por ejemplo, si yo elijo aquí un valor de la interacción J2 entre J1, cualquiera que sea, me encuentro primero a valores de esta energía, de esta estructura, pero la que menos, la que está más alejada, es la de menor energía. Y así, para todos los valores elijo o las que estén más alejadas, que precisamente son las que minimizan al sistema. Entonces aquí, para estos valores de J1 negativas y J2 positivas, la estructura que se favorece son la antiferro 1. Si nosotros aumentamos el valor, pero pasamos a J2 positivo, en esta región la que se favorece es la antiferro 3. Y luego aumentando más el valor, pues la que se favorece ya para valores grandes de J1 negativo y J2 negativo es la antiferro 2. Esto para J1 negativa. Y acá, para J1 positiva, las que se favorecen son nada más la antiferro 2 para valores positivos de J1 y J2 negativos, y para valores positivos de J1 y J2, la antiferro. Así, de esa manera determinamos los estados usando el método gráfico de desigualdades lineales, que checa pues perfectamente con lo establecido con el otro método. Miren, aquí está el diagrama. Los estados bases se encuentran si uno, aquí en estos puntos donde se cruzan las dos líneas, las líneas de energía, ahí están coexistiendo las dos fases. Aquí estoy hablando de la fase 3 y de la fase 2. Acá estoy hablando de la fase 1 y de la fase 3. En este caso, cuando J1 es positiva, en este punto
coexisten la fase ferro y la antiferro 2, que lo único que hice fue igualar las expresiones, y ya me queda una ecuación lineal entre J1 y J2, y lo que obtengo es precisamente este diagrama. Miren, aquí está ya el diagrama. Ese es un diagrama de fases, de estados base, pero solamente con átomos magnéticos, para una FCC, utilizando un cúmulo de 6 puntos, un octaedro. Y aquí están todas las fases. Como pueden ver, miren, para J1 positivo y J2 positivo, la única fase que se favorece es la ferro. Y hasta también buena parte de cuando se consideran valores negativos de J1. No, de J2, perdón. Y aquí el antiferro 1, el antiferro 2, como pueden ver, miren, bueno, aquí no hay un contacto, podemos ver, o no hay una transición entre la fase de antiferro 1 con la 2, y la que está en medio es antiferro 3. Si yo hubiera hecho esto para primeros vecinos, no debería aparecer esta, es lo que se tiene. Aparecería la fase ferro, antiferro 1 y antiferro 3. Bueno, a medida que yo aumente el número de puntos en el cúmulo, o use tetraedros, cúmulos con las 3 características que puse, pues vamos a tener un número mayor de estructuras diferentes y la posibilidad, bueno, de que un número mayor de estructuras que favorecen al sistema, minimizando su energía. Bueno, pues esta era la plática que les quería dar, usando el método binomial para la obtención de estados base para una aleación binaria. Muchas gracias, doctor Raimundo Rodríguez Alba. Estamos abiertos para preguntas. A ver, los estudiantes de ingenierías o del posgrado, ya vieron aquí una interesante aplicación del triángulo de Pascal. Doctor Gustavo. Raimundo, gracias por tu charla. O sea, entiendo el trabajo y en el sentido de que está referido a detalles puramente magnéticos en las estructuras. No sé si hayas visto alguna forma de ver, de comprobar esto con cálculos de estructura electrónica con átomos, simulando átomos, como los cálculos que se utilizan en DFT y todas estas cosas. Hasta ahorita nada más han sido aplicados a aleaciones para la determinación de… Perdón por los detalles técnicos. Para la determinación de las propiedades magnéticas y orden, desorden. Porque, o sea, lo que se podría hacer es, digamos, hacer por una parte cálculos de estructura electrónica, por otra parte estas estructuras que tú tienes y ver qué tanto contribuye la parte magnética. Ajá. De hecho, ajá. Mira, yo no he hecho ningún cálculo de esos, pero bueno, con la gente que he colaborado ahí en el Instituto de Física en San Luis, hace cálculos electrónicos de estos, no de estos materiales, pero bueno, de nanopartículas, ¿no?
Yo me acuerdo que antes era lo que hacían en estos materiales, pero ahorita andan locos haciendo en nanopartículas. La parte que no les di se refiere precisamente a las estructuras diferentes para nanopartículas de 13 átomos, con geometría icosaedral y cubo octaedral. Ahí son unas cosas muy interesantes, porque se pueden obtener el total de estructuras y las diferentes con sus multiplicidades, pero a mí en particular me daban estructuras que tenían el mismo número de átomos, pero eran distintas topológicamente. Entonces, esas con otras personas que han hecho determinado estas estructuras, había una diferencia en cuanto al número de estructuras diferentes. Yo lo que le achaco es precisamente a estas estructuras que ellos las consideran iguales y para mí son diferentes, porque la geometría es distinta. Ahora, más adelante, si uno calcula la energía, pues van a salir con la misma energía. Entonces, van a estar degeneradas energéticamente, pero en la forma son distintas en la geometría. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Tal vez en ese sentido, con este caso que comenta, pues los otros las encontraban iguales porque precisamente no hacían un análisis de simetría, o sea, y que veo que en cierta manera pues va implícito en el desarrollo que usted hace. Si se toman todas las combinaciones posibles y no se hace uso, pues con el afán de reducir el desgaste o en cómputo o en mano, pues bueno, o sea, eventualmente, dada la complejidad del sistema, pues se gasta toda la energía en todas las combinaciones, pero no se hace un análisis de simetría, no se hace una explotación de… bueno, en otros casos podría ser unas combinaciones lineales adaptadas por simetría o bueno, pues esto que precisamente es lo rescatable que veo en su trabajo. Ahora, volviendo a la parte química, ¿hay una expresión explícita cuando usted sugiere para la energía que todo, es decir, la componente magnética al final de cuentas se anula, y todo dependería de la parte química? ¿Habría una expresión explícita o para eso servirían los cálculos de estructura electrónica? Aquí. Esta es para un tetraedro regular para una FCC. Pero si pueden ver, tienen la misma estructura para una BCC y para un octaedro es exactamente lo mismo. Lo único que diferencia es, primero, el número creo que puse una más general abajo. Esta es aplicable para cualquier… yo lo hice para tetraedro regular, irregular y para un octaedro, y son 4 y 6 puntos. Entonces la energía me daba 3, poniendo aquí 4 menos 2, en el caso del tetraedro me daba el cuadrado, para el caso del octaedro 6 menos 2 me daba la cuarta. Y Z1 pues es lo que caracteriza cada red cristalina. Para una FCC hay un Z1, para una BCC hay otro Z1 y así. Entonces esta me la da para una expresión para todo. Si esto me lo genera la suma de todos, las estructuras con multiplicidades, yo estoy completamente seguro que el total de estructuras es correcto, que las estructuras diferentes son las que son, las adecuadas, y sobre todo la energía de
cada estructura. Si una de ellas, con el puro signo que no fuera, porque yo me las vi así, me daba un signo negativo y ahí ando como loco buscando a ver dónde estaba. ¿Por qué? Porque no me daba esta expresión. El año pasado hice un trabajo eran dos grupos experimentales que unos reportaban distintas estructuras. Y entonces me dicen, mira, esto está para ti, aviéntatelo. Dice, tú vas a decir quién es el que tiene la razón de cuántas estructuras son y todo. Pero tuve que hacerlo para 8 puntos. Entonces estamos hablando de 3 a la 8, que son más de 8,000 estructuras, creo. O sea, es una cosa y analizarlas. Pero como lo haces sistemáticamente, pues ya no te cuesta mucho. El problema aquí es cuando uno se va cansado a dormir y luego regresa y no sabe ni dónde se quedó. Entonces volver a agarrarle otra vez el hilo, eso era, ya agarrarle otra vez, sigue con la chamba. Pero no tiene pierde, no tiene pierde. Y para mí esta es una condición que se debe dar para establecer que son las correctas. Tanto el tocar las diferentes y la energía. ¿Alguna otra pregunta? Precisamente por eso, o sea, yo creo que sería una buena prueba hacer un pequeño cumulito o una red cristalina, pero con no tantas configuraciones, o sea, algún sistema que tú tengas en donde no se tengan muchas configuraciones, porque si se tienen 8,000 configuraciones, como ahorita lo dijiste, de un cálculo de DFT con 8,000 configuraciones no lo vamos a hacer. O sea, no, esa cosa no se va a poder hacer con DFT. Pero alguno que, no sé, que tengas una cantidad finita. Sí, o sea, y poder ver, comparar las energías que se obtengan del cálculo de estructura electrónica con lo que se obtiene del desarrollo binomial. Y ver pues qué tal se puede comparar eso. Pero insisto, con cosas con poquitas, ¿no? Porque con ese número tan grandote no se puede hacer DFT. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los estudiantes del posgrado? ¿No? Bueno, entonces agradecemos nuevamente al doctor Raimundo Rodríguez Alba y le entregamos la siguiente constancia. Dice así: el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara otorga la presente constancia al doctor Raimundo Rodríguez Alba por impartir la conferencia plenaria Estados base de aleaciones binarias con una componente magnética, un desarrollo binomial, durante las actividades del 5º Coloquio de Investigación en Ciencia y Tecnología, efectuado del 4 al 6 de octubre de 2017. Atentamente, piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 5 de octubre de 2017. Firman la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica, doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del centro, y el licenciado Carlos Alfonso Palafox Velasco, secretario administrativo. Muchas gracias.